Yo soy José Luis Castiñeira de Dios, soy músico, compositor, director de orquesta, alguien muy vinculado al cine desde hace muchísimos años. Hice la partitura de más de 40 películas en la Argentina y en el mundo. Y dentro de ese trabajo vinculado al cine fue que apareció una serie de oportunidades en las cuales tuve que trabajar con respecto a la danza. La relación entre la danza y la coreografía podemos decir que está en las raíces del cine. En la Black Mary de Edison se podían ver imágenes de bailarinas levantando polleras y tipo Duncan. Y por otro lado, digamos, todo lo que ha habido con respecto a la década del 60, de la relación entre Nam June Paik y la danza, es muy también en el cine experimental, Maya Deren, en fin. Más de la mitad de las películas argentinas tienen como música de fondo el tango. Quiere decir que el tango, que es una danza fundamentalmente, y también una música, y también una poética, pero en principio sobre todo una danza, estuvo presente en todo momento en esta historia, discurrir del cine argentino que ya cumplió prácticamente un siglo. Yo estaba viviendo en Francia desde el año 77 y venía de hacer la experiencia de participar en la película de Pino Solanas, Tangos, el exilio de Gardel. Fue muy novedoso el exilio de Gardel en el sentido que el director Pino Solanas, por un lado nos mostró, nos entregó un guión y nos pidió que hiciéramos coreografías de distintos momentos de la película. Y trabajamos un poquito a ciegas, o sea, con un guión y estilísticamente utilizando de alguna manera el lenguaje propio de Nucleodanza y también introduciendo el tango por primera vez, porque hubo un pedido específico de Pino que hubiera escenas de tango y nosotros realmente desconocíamos ese estilo de danza por completo en esa época. Y en esa película, naturalmente, el tango tenía un papel preponderante. Ahí nos distribuimos la tarea entre Astor Piazzolla y yo de algunas de las músicas que correspondían a los números coreográficos, los hacía él y otras las hacía yo. En mi caso, a mí me tocó ocuparme del seguimiento de un grupo de jóvenes artistas que hacían su arte a la manga en París y que eran los hijos del exilio, es decir, los hijos de los exiliados. Lo que fue muy interesante para mí fue el proceso de filmación, porque ahí me di cuenta que la danza se podía filmar de maneras muy diferentes y que realmente dependía de cómo estaba ubicada la cámara, cómo la cámara se movía con el bailarín. Por primera vez presencié tomas cenitales, por ejemplo, en el Palacio San Miguel desde arriba, de las escaleras. También estaban los famosos riel donde viene el carrito con la cámara siguiendo al bailarín. El grupo de danza del exilio de Gardel era el grupo Nucleodanza. Yo que venía con el rodete y las puntas y la pierna en la oreja, dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Finalmente entré a Nucleodanza, que era una compañía muy difícil de entrar, y me pasé 10 años viajando y bailando muchísimo. Pero en esos viajes descubro un género llamado videodanza, que yo no sabía que existía, y de pronto fue como un sueño revelador, porque mezclaba mis dos pasiones, la situación dramática del movimiento de los cuerpos enmarcada en un espacio audiovisual. Cuando yo vuelvo a la Argentina, hay de esa gira por Europa, descubro que hay un antecedente filmado en Super 8, donde Ana Kamien, una bellísima y jovencísima Ana Kamien, bailaba descompuesta casi, te diría, cuadro a cuadro. En una de mis vueltas a la Argentina conocí a Jorge Cosio en un festival y empezamos a hablar de la posibilidad de un proyecto que él tenía, que era la película Cipayos. Y ahí
yo empecé a conocer el interés que tenía Jorge, la preocupación que él tenía por ver de qué manera el ojo de la cámara podía mirar de tantas formas el hecho de la danza. Nos pueden malherir con todo su poder, nos pueden combatir con todo el fuego. Basta, sí, basta, basta, sí, basta. En aquellos años me había hecho cargo de la Subsecretaría de Cultura de la Nación y estaba poniendo especial énfasis en todo lo que tenía que ver con la música y la danza. Y en el caso de la danza, fue Jorge quien me trajo el proyecto de hacer un taller de videodanza, como para empezar a mirar de algún modo de qué manera se podía encontrar una poética y una manera de relatar a través del video. En ese entonces, quien estaba como en la Secretaría de Cultura como una de las personas más relevantes vinculadas al tema de la danza y que conoce el mundo de la danza argentina de atrás para adelante, que es Mariela Queraltó, trabajó conmigo y con Jorge para el armado de este primer taller. Tuvimos como director de danza al maestro Ernesto Parise y le surgió como una inquietud porque se empezaba a ver que venían muchas cosas del exterior en formato de video y era un modo de enterarnos qué estaba pasando afuera, y les pareció súper interesante que la Secretaría fuera un poco pionera en ese sentido. Y empieza a desarrollarse en esa época el video como elemento técnico, primero muy primitivo, pero poco a poco fue creciendo en posibilidades. Entonces él se preocupó por ver de qué manera esta nueva tecnología permitía tener esas múltiples miradas que puede tener la cámara frente al hecho frontal de la danza. Comienzo a ver los primeros videodanza que llegan a la Argentina, sobre todo trabajos franceses, y llego a una conclusión, ¿no? Llego a la conclusión de que es mucho más fácil que se le enseñe a filmar a los coreógrafos y o bailarines que yo aprenda a coreografiar o a bailar, porque yo entendía que el videodanza es un arte que consiste en que en la cabeza del realizador estén los dos lenguajes. Él siempre tuvo en algún momento alguna inclusión de danzas o en algunos casos llegó a buscar una poética de la imagen que tuviera que ver directamente con la danza. Y por el año 92, que es cuando se empieza a perfilar la realización de este taller de videodanza, también teníamos la posibilidad de que se había inaugurado la Biblioteca Nacional en la calle Agüero y había unos espacios fantásticos para trabajar, y en ese momento Jorge Cosia tenía también una destacada actividad dentro del INCA, y bueno, se empezaron a hacer reuniones y cosas y se terminó que fuera Jorge el que fuera el que diera este taller. Es decir, fue altísimo el porcentaje de realizadores que surgieron de allí, ¿no? Me inicié en el videodanza por curiosidad, en un taller que convocó Jorge Cosia en la Biblioteca Nacional allá por el año 1993. Me acerqué a él o la videodanza por un cartel que vi en la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 1993, que decía Taller de Videodanza para Coreógrafos. No manejábamos el lenguaje, no sabíamos lo que era un paneo, no sabíamos lo que era un carro de traveling, digo, las nociones más básicas las desconocíamos, pero sí teníamos incorporado el movimiento al cuerpo y al espacio, digamos. Y me llamó la atención que era algo como gratuito en la biblioteca y que de alguna manera le estaba como convocando a una experiencia más que a un taller. Entonces esa experiencia que empezamos a compartir
no era solamente dar recursos, sino que él se metía también a trabajar con nosotros. De hecho, mi primer videodanza fue así, surgió de ese taller. Comenzamos a experimentar en algo esencial, que es ver cómo se filma el movimiento. Y entender la diferencia entre filmar movimiento y concebir movimiento para ser filmado en una suerte de síntesis, que eso es el videodance. Jorge Cosia partió del postulado que era para un taller breve más fácil enseñar a coreógrafos a los elementos del lenguaje cinematográfico para que se larguen a filmar, que enseñarle a gente de cine los elementos del lenguaje danzado para que hagan un videodanza. Cuando él manifestó la idea de que los coreógrafos tendríamos que poder filmar nuestras obras y que podría ser un trabajo interesante desde la perspectiva del coreógrafo, no necesariamente de un videoasta, y creo que él apostó a la idea de que se podía. Que era un espacio un poco novedoso en algún aspecto y que sobre todo trataba de retomar ese impulso que había tenido la danza contemporánea en décadas precedentes y que tenía mucho que decir todavía, porque evidentemente la mayor parte de las cultores de esa expresión que había sido tan importante y había sido popular directamente, necesitaba una nueva visión, y esa nueva visión fue este taller. Muchos años después, cuando yo me empiezo a dedicar al cine, me doy cuenta de todo lo que me sirve aquel primer curso y lo agradecida que estaba por eso, y también de cómo incorporé el tema de la danza, ¿no?, en mi carrera como cineasta, porque la verdad es que hay algo del tema del espacio y de la relación del cuerpo con el espacio y el cuerpo en el cuadro, que no es lo mismo si has pasado por la danza que si no has pasado. Había que encontrar un tema, había que trabajar con personas, había que... bueno, esa era la diferencia entre un registro de una obra de danza o trabajar en función de este lenguaje. Eso era lo novedoso. Porque el taller representó la posibilidad de que volvieran a encontrarse muchos de los que estaban en las búsquedas justamente estéticas de ese tiempo, pero que estaban un poco guardados, y que encontraron en esto no solo la posibilidad de intercambiar y de volver a encontrarse, sino también de mostrar, de hacer productos que además tuvieran una capacidad de ser mostrados en otros lados una vez que se puso en marcha, que es otro de las grandes virtudes del videodanza como medio de expresión, que es la posibilidad de que eso viaje, que se difunda, en fin, el milagro del audiovisual que atraviesa todas las expresiones de la sociedad, pero que en este caso se hacía todavía más que evidente porque eso no lo estábamos viendo en los escenarios de la época. Aparte de eso, creo que lo más interesante de ese curso, bueno, es haber visto alguna obra de otros artistas, inclusive las de los musicales. De golpe relacionar un musical de la época del 30 y del 40, de un enorme nivel de filmación y de sofisticación, como es la obra de Busby Berkeley, y verla desde nuestra perspectiva, de cómo la cámara puede trabajar de una manera tan inventiva. O sea, todas esas cosas despertaron una inquietud. Y lo que estuvo muy bueno es que nos dieron la oportunidad de filmar con muy buen cameraman y con buen nivel de cámara, lo que se llama una jornada de filmación profesional. Y nosotros no éramos profesionales, o sea que aprovechamos esa jornada de filmación con un proyecto.
y resultó en una obra que, bueno, para mí fue la primera obra que hice. Fueron 3 meses en la segunda mitad del año. Después duraba porque había que montar todo, o sea, hacer la edición. Quienes tenían concepción coreográfica o formación coreográfica se adaptaron rápidamente y entendieron rápidamente el lenguaje. Íbamos encontrando sobre la marcha cosas que nos iban diciendo por dónde ir también. Desde el movimiento, desde los cuerpos, desde los espacios y desde lo que iban apareciendo como propuestas. Fue muy rico el trabajo. Fue ahí donde dije, bueno, esta es una posibilidad de experimentar con la danza desde otras ópticas y también la danza en otros espacios. Los primeros trabajos son sorprendentes. En Temblor está la descomposición del cuerpo humano, el movimiento. En Agua lleva el género afuera, lo saca al aire libre, lo cual es también un paso muy bueno. Y en el territorio, bueno, esa metáfora, hay 2 aspectos que luego aparecerían en búsquedas posteriores de Paula, de cómo conjugar el tema del movimiento con el tema psicológico. Videodanza de alguna manera es una especie de videoarte, o sea, videoarte nadie lo cuestiona, quizás ahora sí, no sé, pero cuando empezó hace 40, 50 años el videoarte estuvo ligado de alguna manera con el cuerpo en la época de Cunningham, o sea, había una conexión entre la danza y el videoarte, o sea que yo creo que no es una novedad que de golpe surja una forma artística como el videodanza. La diferencia es que videodanza efectivamente trabaja de una manera muy intensa y muy específica con el cuerpo humano. Hay que pensar que es una suerte de producción híbrida que formula preguntas interesantes tanto a la danza, ¿no? a la producción coreográfica como a lo videográfico, ¿no? al mundo de lo audiovisual, porque también la videodanza ha introducido algo interesante al mundo de lo audiovisual, al lenguaje audiovisual. Tiene que ver con la imagen experimental y sobre todo ligada al tema del cuerpo y las relaciones del cuerpo con el espacio y el tiempo. Con distintos grados de sofisticación en cuanto a técnicas o no técnicas, porque tenemos videodanza de paisajes corporales que no contienen una danza que uno reconoce y otras que son muy trabajadas, específicas de distintos estilos de danza. Pero luego los artistas comprenden la importancia que existe de la mirada de la cámara y la relación con el encuadre y lo filmado, como ese maridaje entre danza, lo que es la danza para la cámara. Es algo muy raro, muy de cruce, y en eso creo que ese texto que yo escribí para la hoja roja primera me parece que captó algo de que era la videodanza, porque en ese texto básicamente lo que yo planteaba era eso, era una cosa. Era como el famoso texto de Lautréamont, ¿no? del encuentro del paraguas, ¿no? con la máquina de coser en una mesa de disección. Es una cosa rarísima, imposible de categorizar, imposible de decir qué es, pero es algo que existe, es un encuentro que se ha producido. Para mí llegar a videodanza tuvo como varios momentos. El primero fue que fue como, ¿qué pasaba? Me llamaba la atención el tema del espacio. Poder salir del escenario, de la caja negra, poder salir del rectángulo en donde los bailarines están en el plano inferior y el espacio aéreo es inexistente, y llevar los bailarines en donde podían utilizar rampas, escaleras, muros, estar en la calle. O sea, toda mi primera etapa de videodanza tuvo que ver con la ciudad de Buenos Aires, con la Biblioteca Nacional, el Centro Recoleta arriba.
Nosotros habíamos hecho varios ejercicios en el taller como muy específicos de utilizar ciertos planos de cámara subjetiva, no sé, me acuerdo incluso ejercicios que hice en el taller y que hicieron compañeros. Y para el último tramo del taller, Jorge dijo, bueno, ahora cada uno haga un proyecto en base a todo lo que estuvimos viendo que quiera. Y a mí enseguida se me presentó la cuestión de la intimidad con el cuerpo, de la intimidad de la cámara con el cuerpo. Y de alguna manera uno con el videodanza se mete en temáticas que yo creo que solo en el escenario son difíciles de abordar. Y bueno, y Temblor lo hice como trabajo final del taller. Y a mí lo que me llamó la atención fue una ventana, o sea, meter en un espacio a personas en una ventana, muchas personas en una ventana que tenía como un escenario muy chiquitito. Y bueno, de ahí surgió esta primera experiencia, pero Jorge metía mano como la cámara, en esto, en lo otro, en todo. Entonces no era solo un taller teórico, era un taller donde uno experienciaba y se encontraba con cosas que yo por lo menos no había hecho nunca. Y realmente fue una experiencia fantástica que aún hoy vemos los resultados, ¿no? de ese primer paso que se dio, que ya les digo, la idea no era que tuviera una trascendencia tan grande, pero bueno, por suerte la tuvo. Nunca había tomado demasiada conciencia de esto, ¿no? Se siente una responsabilidad y una alegría también, porque de alguna manera uno abre un camino o abrió un camino para que algo pueda abrirse, y eso a mí como artista me provoca alegría. Deben haber sido 5 o 6 personas como mucho, pero valió la pena. Así hubiera sido uno solo. Valió la pena esa inversión en ese proyecto, ¿no? Hicimos una muestra en el Rojas al año siguiente de los trabajos del taller. Entonces, eran 4 videos. Pero no es una manera de decir. Eran 4 videos que habíamos hecho Melania Alfie, Paula De Luque, Margarita Vale y yo. Y estaba Temblor. Entonces, mostramos los 4 videos y se recontra llenó el Rojas. Bueno, un momento súper efervescente del Rojas, obviamente. Pero de todas maneras, es como que todos medio nos mirábamos, y entonces la gente del Rojas dijo, bueno, esto está buenísimo, hagamos algo, y qué sé yo. Y yo también sentí como digo, bueno, ahora que empezamos a hacer esto, ¿cómo lo vamos a mostrar? Porque me daba pena como hacer algo y ahora va al estante de mi casa. Sentí una cosa así totalmente física de que yo no quería simplemente acumular cosas ahí que queden en la oscuridad. Entre el fines del 93 y principios del 95, yo empecé a ir a cuanta cosa de videoarte, lo que sea, hubiera en la ciudad. Y en una de esas, no sé quién me presentó, o ella se presentó sola, Graciela Tacchini. Y como que nos hicimos amigas, bueno, y ella me empezó a aconsejar, pero así de onda, ¿no? Como que cada vez que había alguna muestra nos encontrábamos y cada vez me daba otro consejo. Y entonces en un momento le digo a Graciela, le digo, mira, quiero hacer un festival. Y me dijo, vas a necesitar ayuda. Y yo le dije, mira, yo conozco un muchacho que está de asistente en la cátedra de danza en artes combinadas, que creo que te va a ser muy útil y que es muy, muy bueno. Y bueno, la conecté con Rodrigo Alonso. Le
le digo, yo estaba en ese momento investigando sobre estos lenguajes híbridos que tenían que ver con el cruce entre lo audiovisual y distintas formas artísticas. Y bueno, y un día nos juntamos y en un café surgió este Festival de Videodanza. Ella fue la directora del festival y yo era el coordinador general del festival. Pero éramos nosotros dos solos. O sea, no había ninguna otra persona más en ese Festival de Videodanza que nosotros dos. Y nosotros nos habíamos puesto como estos cargos jerárquicos y por debajo no había nadie que trabajara. O sea, todo lo hicimos nosotros dos, básicamente. Y yo creo que cuando apareció la videodanza en escena, la gente de la danza contemporánea también sintió una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que por eso se convocó tanta gente, por una necesidad, ¿no? Una necesidad de circuito, de renovación de lenguaje, pero también de renovación de producción, de esa sensación que todavía no estaba, que después sí, con Cocoa y Prodanza y todo lo que se armó en Buenos Aires de luchar por nuestros derechos, fue un poco posterior, ¿no? Pero en ese momento había mucho esa sensación no sé, de páramo. Yo creo que es cierto que en la Argentina el videodanza tiene una fuerza importante por la existencia del festival. También el festival construye un objeto y educa una mirada. Entonces también enseña a ver, ¿no? Y enseña a identificar en eso que se ve elementos que uno asocia luego a un término como es el término de la videodanza. La mejor escuela es que un espectador se abra, que comprenda que todo hecho artístico es un hecho inédito, original, único. Y en ese sentido uno no necesita recibir ni fórmulas, ni recetas, ni mensajes. Que el mensaje es eso, es que uno era uno antes de ver algo y luego es, por pequeño que sea el cambio, otro después de ver.